El Comité de Tutoría y Orientación Educativa, conformados por el licenciado Lorenzo Ramos León, director del CEBE número 1, psicóloga Judy del Águila Saavedra, coordinadora de tutoría, psicóloga Miriam Rosarito Tenazoa Vela, psicóloga escolar, terapista de lenguaje Edith Mónica Guevara Figueroa, responsable de convivencia escolar, profesora Isabel Vizcarra Fernández, responsable de inclusión, profesor Johan Bresnev Valdés Santillán, terapista físico, y profesora Jessica López Ruiz, responsable de auxiliares de educación, les dan la más cordial bienvenida a nuestro primer familias, denominado Conociendo los derechos de mi hijo con discapacidad. Bienvenidos, padres de familia, a nuestro primer taller, Conociendo los derechos de mi hijo con discapacidad. Gracias por su aceptación. Vamos a dar inicio. ¿Qué significa ser una persona con discapacidad? La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o un grupo. Persona que presenta una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, poco acceso a la educación y tasas de pobreza más alta. Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia. Los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas con discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad siguen siendo los miembros más vulnerables prácticamente en toda la sociedad. La discriminación es la principal causa de la vulneración de los derechos básicos de estos niños. La violencia física, psicológica y emocional es una realidad que los menores con discapacidad sufren a menudo, ya sea en el entorno familiar, en las instituciones y en la sociedad. De todos ellos, apenas un pequeño porcentaje tiene acceso a la educación. Además, las crisis humanitarias desencadenadas por guerras o desastres naturales encierran un riesgo todavía mayor para los niños o adultos con discapacidad. Debido a que la discapacidad de un niño no necesariamente está relacionado con su habilidad cognitiva, puede o no necesitar especiales adaptaciones a fin de que sea medido su progreso académico
mediante las pruebas estandarizadas que se toman a todos los niños. Por ejemplo, un niño sordo pues tiene claramente una discapacidad, pero si se hacen las adaptaciones educativas necesarias durante la prueba, el niño puede desempeñarse tan bien o mejor que un niño que no es sordo. Inclusive para los niños con discapacidades, a fin de rastrear y reportar su progreso académico, igual que ocurre con niños no discapacitados. ¿Cuáles son los derechos de los niños con discapacidad y dónde se recogen? Los derechos de los niños con discapacidad están recogidos por las Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Desde esa fecha se celebran los derechos del niño y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que fue aprobada el 13 de diciembre del 2006 por la Unión Europea y por diferentes gobiernos nacionales, aunque el marco legal sobre estos derechos es internacional, su aplicación y comprobación es de competencia nacional y local. En su artículo 23, dedicado exclusivamente a los niños con discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza el derecho de estos a obtener una asistencia especial y a solicitar la concesión de una subvención del gobierno que se ajuste en función del país, del niño y de la situación financiera de sus padres o tutor. Esta misma convención hace hincapié en estos tres derechos de los niños con discapacidad. ¿Cuáles son los derechos de los niños con discapacidad y dónde se recogen? En líneas generales y según la Convención de los Derechos del Niño, los derechos de los niños con discapacidad son exactamente los mismos que del resto de niños, aunque con algunas especificaciones por tratarse de un grupo de población potencialmente vulnerable. Esta misma convención hace especial hincapié en estos tres derechos de los niños con discapacidad. Derecho a la educación. La Convención de los Derechos del Niño garantiza derechos de todos los niños a una educación orientada a desarrollar sus personalidades y capacidades que les preparen para la vida adulta. En el caso de los niños con discapacidad, su educación será adaptada, favoreciendo la igualdad de condiciones y oportunidades. Derecho al ocio. El derecho al ocio se reconoce en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso de los niños y niñas con discapacidad, los cuidadores y familiares están tan volcados en su asistencia que muchas veces olvidan que los niños deben jugar, deben divertirse y pueden expresarse de forma artística de acuerdo a sus posibilidades que ellos tienen. Derecho a la libertad de expresión y opinión. Poder expresarse con libertad
es un derecho de todas las personas, también de los niños con discapacidad, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención de Derechos de Niños. Dichos niños tienen derecho a expresar su opinión y a recibir información adaptada y veraz, así como a decir sobre sus cuestiones que les afecten, como, por ejemplo, su propia discapacidad. Otros derechos que afectan a los niños con discapacidad, recogidos en diferentes leyes del ámbito nacional e internacional, son: derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, derecho a circular libremente con la garantía del transporte accesible. Otros derechos que afectan a los niños con discapacidad, recogidos en diferentes leyes de ámbito nacional e internacional, son: derecho a la protección de la salud y los servicios para el tratamiento de enfermedades, derecho a acceder y utilizar los servicios sin discriminación por motivos de discapacidad. También tienen derecho a poder acceder y utilizar los servicios sociales sin ser discriminados por motivos de discapacidad. También tienen derecho a recibir asesoramiento, formación y apoyo técnico de acceso para un primer empleo. UNICEF promueve las siguientes acciones a nivel global para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños con discapacidad. Que los países y gobiernos ratifiquen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño. Promover la lucha contra la discriminación. Incorporar a los niños y adolescentes con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan, no solamente como beneficiarios, sino también como agentes en favor del cambio. Promover programas de investigación concertadas a escala mundial sobre la discapacidad. Desde UNICEF se promueven las siguientes acciones a nivel global para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños con discapacidad. Estos son: poner fin a la institucionalización de los niños y niñas con discapacidad, eliminar las barreras que se presentan a la inclusión, apoyar a las familias. Las personas con discapacidad están adquiriendo mayor visibilidad en muchas esferas de actividad. Por ejemplo, en la política, en los medios de comunicación. Esto es fundamental para mejorar la percepción de nuestros niños y niñas acerca de lo que ellos pueden lograr. ¿Cómo actuar cuando tienes un hijo con discapacidad? Todos los padres y familiares de personas con discapacidad
pasan por el proceso de asumir una posición asertiva, pero muchas veces no se sabe bien qué acciones tomar para apoyar mejor a su niño que necesita atención, comprensión y sobre todo mucho amor. Enfócate en las potencialidades e interés de tu niño. Anímalo a realizar actividades que le gustan. Ofrécele la oportunidad de aprender por medio de ellas. Acompáñalo siempre y guíalo su aprendizaje, que con el gran aporte y el soporte que tiene de usted va a potencializar sus habilidades, su niño que tiene. Documéntate acerca de la discapacidad que presenta tu niña o tu hija. Mientras más conocimientos tengas acerca de la discapacidad que presenta tu niña o niño, podrás brindar más ayuda. Puedes comenzar dirigiéndote al centro educativo o a un centro de salud, además de indagar en la web y consultando con profesionales para tener ideas claras y conocer mejor del tema acerca de la discapacidad que puede presentar tu menor hijo. Documentos que tiene que tener presente para aportar su menor hijo. Certificado de discapacidad otorgado por los centros hospitalarios del MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o clínicas autorizadas por MINSA. El DNI, el carnet de discapacidad que es otorgado por el CONADIS. Establecer relaciones positivas con el docente y personal de la escuela. Esto se logra comunicándose regularmente, intercambiando información sobre el progreso de nuestros niños. Reunirse con el maestro y el equipo de profesionales del área de educación especial para así desarrollar planes para tratar las necesidades educativas del niño, la niña y adolescente. Las relaciones son buenas, son imprescindibles cuando se trabaja en equipo y se comparte las actividades. Conoce los derechos de tu hijo. Cada país tiene sus leyes en cuanto a las discapacidades, por lo que es bueno que investigue, ya sea mediante el internet o en físico, enterándote así de todos los derechos de tu hijo, porque los mismos servirán de ayuda en cuanto a su desempeño cotidiano y su integración en la sociedad. En el Perú existe la Ley 2997-3, que fue promulgada el 13 de diciembre del 2012. Tiene como finalidad establecer el marco legal para todo aquello relacionado a la vida y la protección de los derechos de la persona con discapacidad. Esta ley busca el desarrollo de la persona y una participación efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica de nuestro país. ¿A qué tienen derecho las personas con discapacidad? Derecho a tener una identidad. Todos los niños
tienen derecho a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. Tienen derecho a tener una familia. Todo niño tiene derecho a crecer en un amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en un ambiente lleno de afecto, lleno de moral y parte material. Derecho a expresarse, mantener sus opiniones sin interferencia, dar sus ideas y recibir ideas. Derecho a una vida segura y saludable. Los que están dentro del país o han sufrido una guerra o han recibido maltratos o fueron abandonados o han recibido explotación, deben ser protegidos y tener una atención especial para su recuperación. Derecho a asistir a la escuela. La educación debe ser gratuita y obligatoria para todos los niños con necesidades especiales. De ese modo se podrá desarrollar su personalidad y su capacidad mental y física. Derecho a la protección contra la discriminación. Tienen derecho a disfrutar su vida cultural, tienen derecho a disfrutar su vida religiosa y emplear su propio idioma sin ser burlados, sin ser ofendidos. Tienen derecho a que se protejan también contra el abuso. Los niños serán protegidos contra el abandono y el abuso y tendrán un tratamiento a quienes han sido víctimas de malos tratos. Derecho al juego. El Estado reconoce el derecho al juego, al descanso y al esparcimiento, al juego y actividades recreativas según las condiciones y las edades que pueda presentar cada niño. Derecho a recibir ayuda en caso de un delito. Si un niño ha cometido algún delito, pues tiene derecho a que lo traten con respeto. Tiene derecho a ver a su familia, a tener comunicación con su familia. Gracias, estimados padres, por la debida atención que ustedes nos han brindado en este primer taller conociendo los derechos de su hijo. Hasta pronto. Queridos padres de familia, hemos llegado al final de nuestro primer taller conociendo los derechos de mi hijo con discapacidad. Por este motivo, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa queremos aprovechar la ocasión para agradecer a cada uno de ustedes su participación. Muchas gracias.